Bueno, buenos días a todas y todos. Este es nuestro espacio de consulta de los martes a las 10:30 de nuestra materia Fundamentos de Semiótica y de Lingüística. La idea de este espacio es que puedan plantear las dudas, las consultas que tengan acerca de las diferentes lecturas y materiales que presentamos en la cátedra. Estos espacios no son obligatorios, son absolutamente optativos, ¿sí? Y la idea básicamente es esto, poder presentar preguntas, dudas, consultas, etc. El link que usamos para conectarnos es siempre el mismo, ¿sí? Lo mismo que el ID. Por eso no hace falta que yo lo mande anteriormente porque ya lo tienen, ¿sí? Y si todo nos va bien, a lo largo de la cursada nos vamos a conectar los martes en este horario de 10:30, salvo que yo les avise. Hay un martes de octubre que tengo un seminario, así que bueno, pero yo con tiempo se los voy a ir avisando, ¿sí? Bueno, por una charla previa que tuve mientras esperábamos que entraran a la sala el resto de los compañeros, uno de los textos que mayor dificultad ha tenido es el texto de Benveniste, ¿sí? Así que si les parece vamos a ir revisando la presentación del texto de Benveniste y los compañeros que están acá presentes pueden hacer dudas, preguntas, etc. ¿Sí? Así vamos ordenando y por supuesto todo lo que surja, bienvenido. Bien, entonces vamos a tratar de compartir la pantalla para poder ver entre todos la... Bueno, ahí vamos. Bueno, el texto que nosotros estamos revisando, a ver si esto funciona, se llama Semiología de la Lengua y es un texto muy clásico de lingüística, en verdad, de este autor Emil Benveniste, que es un autor estructuralista y postestructuralista, que tiene dos textos que son un clásico en los estudios del lenguaje, que precisamente se llaman así, Problemas de Lingüística General 1 y 2, ¿no? A lo largo de estos dos libros, el autor da cuenta de una serie de temas y problemas en los estudios del lenguaje, y en este caso en particular trata de pensar este concepto de semiología de la lengua, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que se pregunta es precisamente, o trata de ver a la lengua como un sistema semiótico, ¿no? ¿Qué es esto de ver a la lengua como un sistema semiótico? De esto ya hemos hablado también en el encuentro anterior y lo venimos trabajando, ¿no? En verdad, un sistema semiótico es un sistema que significa. La semiosis es ese proceso de significación, ¿sí? Y de eso va a tratar de pensar este autor, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que a lo largo del artículo lo que se va a preguntar es, bueno, ¿este sistema de la lengua es único? ¿Existen otros sistemas en la sociedad? Y de ser así, se plantea el autor, ¿no? ¿Cuál es el estatuto de la lengua en relación a esos otros sistemas de significación? Es decir, ¿qué tiene de especial la lengua? ¿Sí? Y ese va a ser su problema en este artículo. ¿Y qué es lo que tiene de especial la lengua? Pregunto para aquellos que ya estuvieron revisando o viendo el artículo. ¿Qué es lo que tiene de especial el sistema de la lengua? ¿Qué es lo que dice que es? Benveniste. Como que la comparten todos los que, como que todos la entienden y la comparten y la tratan de la misma forma. Claro, es decir, entonces, en verdad, su hipótesis fuerte es que la lengua es un sistema
la lengua es un sistema de significación, ¿no? Es un sistema exclusivo de significación. ¿Por qué? Porque en verdad cualquier otro sistema de significación tiene que remitir a la lengua, ¿sí? Por eso dice que es el sistema semiótico por excelencia, ¿sí? Y él lo que va a hacer es, de alguna manera, tomar un concepto que en verdad ya había esbozado un lingüista que también nosotros vamos a leer a lo largo del curso, que es Ferdinand de Saussure, ¿sí? Ferdinand de Saussure es, en verdad, el iniciador de esto que se conoce como la semiología, y de nuevo acá esta cuestión de el semión. El semión es el signo, ¿sí? La semiología sería la disciplina que estudia los sistemas de significación. Y generalmente se habla de semiología cuando nos referimos a autores de tradición europea, ¿sí? Encabezados por Saussure. En cambio, hablamos de semiótica cuando nos referimos a autores como Peirce, es decir, que lo que sería una corriente de tipo anglosajona, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice, volviendo a Benveniste, ¿no? ¿Qué es lo que dice Benveniste? Que en verdad Saussure, que es un estructuralista, que es uno de los primeros autores que habla acerca de la lengua como sistema de significación, dice que en verdad Saussure solo trabajó con el sistema lingüístico y como que quedó ahí su reflexión acerca de esto que son los sistemas de significación. Dice, la definición clásica de Saussure es, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas, ¿sí? Esperen que vamos a correr acá. Que expresan ideas y que por eso es comparable a la escritura, al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las señales militares, etc. Fíjense, esto es lo que dice Saussure, ¿no es cierto? Es decir, la lengua es un sistema de signos. Y acá hacemos como una puertita. ¿Qué es un signo siempre? ¿Qué es lo que entendemos por signos? Como algo que está en lugar de otra cosa, como una Bien, representación. esa sería la definición bien clásica, que es lo que estamos viendo en el video de Capusotto, ¿no? Es decir, ¿por qué está lleno de signos? Porque hay elementos que están en lugar de otra cosa, ¿sí? Esos signos pueden tener distinta materialidad. ¿Se entiende esta idea de la materialidad? Si son orales y auditivos, ¿sí? Forman parte de sistemas lingüísticos. Esto que yo estoy haciendo en este momento, ¿qué es poner a la lengua en funcionamiento, ¿sí? Estoy usando signos lingüísticos, ¿sí? Estos que vemos acá son signos lingüísticos escritos, ¿se entiende? Son distintos sistemas de significación. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pregunten todo lo que se les ocurra, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos? Bien, porque yo me embalo y empiezo a hablar y hablar. Entonces, ¿qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos, ¿no? Que expresan ideas. Y dice, comparable a otros sistemas. ¿Por qué la escritura es un sistema de signos? ¿Por qué les parece? Porque las palabras como que te remiten a otras cosas, te hacen pensar en algo que no está ahí físicamente. Sí, y ojo acá, porque acá lo que está hablando es de la escritura. ¿La escritura qué es? Es esto que tenemos acá, ¿no? Es decir, son trazos. ¿Se entiende? Nosotros, en verdad, para saber lo que dice acá, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Aprender de las palabras. Ahí está. Es decir, fíjense que, en verdad, lo lingüístico puede ser oral, auditivo, ¿sí? Y eso es prácticamente
forma parte de nuestra naturaleza, esto que decíamos en el encuentro anterior. Pero acá ya estamos en un proceso de resignificación, ¿sí? Es decir, la escritura es un sistema también, un sistema de signos. ¿Se entiende esta noción de escritura como sistema de signos? Dice, similar al alfabeto de los sordomudos, ¿no? Es decir, ¿cómo es el alfabeto de los sordomudos? Yo no hago nada porque no sé nada, pero ¿cómo es el sistema de los sordomudos? Con señas. Con señas. Es decir, los signos son, ¿qué cosas? Señas que hacemos con los dedos, ¿sí? Dice, los ritos simbólicos. ¿Qué es un rito? A ver, ¿cuál sería un ejemplo de rito simbólico que también signifique? Un baile de alguna tribu por ahí. Por ejemplo, un baile de una tribu, ¿sí? También puede ser cuando sea el Padre Nuestro, como la cruz en la cara, en el cuerpo. Claro, es decir, todas las La misa. celebraciones que se hacen, por ejemplo, en las distintas cultos, ¿sí? Rezar, cantar, etc. Pero también son rituales, no sé, por ejemplo, tomar clases en la universidad, ¿sí? Por eso esto del virus nos descolocó a todos. ¿Por qué? Porque nos sacó de ese lugar, ¿se entiende? ¿Qué es lo ritualizado de tomar? ¿Qué era lo ritualizado? ¿Cómo era una clase en la UNCI? A ver, ¿cómo era? Y es el Bueno, tema de llegar, el aula es como, el aula es como Espacialmente, ¿no? Es decir, sí, estaban las sillas, los bancos, ¿sí? el pizarrón, El pizarrón, es decir, sí. yo si estuviera ahí, estaría haciendo lo mismo, pero en el pizarrón, ¿sí? Claro. Explicando, pero estaría parada, no sentada como Sí. estoy acá, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir También que, tiene que ver con el concepto. O sea, cuando vos estás en un lugar donde hay sillas, hay un pizarrón, te das cuenta que estás en un ámbito escolar, que prestás más atención. En cambio, ahora que estás en tu casa es difícil concentrarse y darse lugar, ponerle a hacer estas cosas. es que en verdad lo que ha cambiado fue parte de ese sistema de significación. Lo que se ha alterado es esta semiosis, a propósito de esto que preguntaba la compañera hace un ratito, que teníamos acerca de lo que era una clase, ¿sí? Es decir, porque además nosotros estamos absolutamente atravesados por esa idea de clase, ¿sí? La tuvimos desde que fuimos institucionalizados, no sé, desde el jardín maternal, qué sé yo. Bueno, yo no, porque yo no fui a jardín maternal. Yo fui con suerte al último año del jardín común, pero ustedes seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta situación tan excepcional como es una pandemia? Y bueno, precisamente hacer cambiar nuestros sistemas de significación, ¿sí? Por ejemplo, algo que estaba absolutamente ritualizado, como era ir a la universidad. Y después pasa esto que decía, Luciana era que estaba comentando, claro, bueno, tanto tomar clases en la casa como dar clases en la casa, altera absolutamente lo que es esa idea, ese sentido que tengo sobre la noción de clase. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, precisamente, la semiología es la ciencia que nos enseñará en qué consisten los signos y cuáles son las leyes que los gobiernan, ¿sí? Fíjense, y de nuevo, ¿por qué estos signos tienen validez dentro de un determinado dominio? Que es lo que va a decir más adelante. Porque hubiera sido impensado, qué sé yo, esta situación que yo estoy dando clases y atrás se ve, por ejemplo, no sé, el aparador de mi cocina, ¿no? Hubiera sido impensado en otra situación, ¿sí?
Bien, las leyes de la semiología descubra serán aplicables a la lingüística. Tarea del lingüista es definir qué es lo que hace de la lengua un sistema especial en el conjunto de los hechos semiológicos. Y ahí es donde está la pregunta que se hace Benveniste. Bueno, de todos los sistemas de significación, ¿sí? De todos los sistemas semiológicos, ¿cuál es la particularidad que tiene la lengua? ¿Se entiende esto? Entonces, dice, si se quiere entender la verdadera naturaleza de la lengua, hay que empezar por considerarla en lo que tiene de común con todos los otros sistemas del mismo orden. Es decir, que entonces hay que compararla con los sistemas de significación. Dice, esto es lo que decía Saussure, pero Saussure dejó ahí y no avanzó en esa comparación. Entonces, lo que intenta hacer Benveniste es avanzar en esa comparación. Entonces, lo que se plantea es precisamente esto que decíamos hace un ratito. ¿Cuál es ese estatuto de la lengua en relación a los distintos sistemas de significación? Y entonces, ¿qué es lo que tienen en común, más allá de que sean distintos los signos, las materialidades, pero qué es lo que tienen en común? Esto que puede ser un cartel, esto que es una escritura en piedras, esto que es una señal del baño, ¿no? De que ahí hay un baño. ¿Qué es lo que tienen de común? Precisamente esa propiedad de significar. Es decir, que significan. ¿Se entiende esto? Avanzamos un poquito más. Entonces, el objeto de la semiología es precisamente tratar de ver los sistemas de signos y sus distintas relaciones. Y entonces va a describir, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a un sistema semiológico? Y dice distintas reglas, ¿no? Es decir, la manera de operación, la validez, el número de signos, el tipo de funcionamiento. Creo que esto está claro, que no hay mayores dificultades, ¿no? Es decir, bueno, ¿a dónde actúa ese sistema? ¿Sí? ¿Cuál es el sentido que está de alguna manera interpelado en ese sistema de significación? ¿Cuál es el dominio de validez que tiene ese sistema? ¿Sí? Es decir, esto que hace, no sé, un tiempo atrás hubiera sido casi como impensado tal vez que yo hubiera estado dando clases desde mi casa. No tan pensado porque la UNCI tiene una larga tradición en educación virtual, ¿no es cierto? Pero por lo menos para este curso, que era presencial, tenía como otros elementos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son esos signos? ¿Y qué tipo de funcionamiento tienen? ¿Sí? Y bueno, y da algunos ejemplos clásicos de cómo podría ser un sistema de significación, ¿no? Bien. Y también habla de dos tipos de relaciones que atraviesan estos sistemas de significación. Uno que es de no redundancia y otro que no hay signos transistémicos, ¿sí? ¿Qué significa de no redundancia? Que no hay sinonimia entre los sistemas de significación. Lo que significa en un sistema no necesariamente significa en otro. Y que tampoco hay sistemas transistémicos, es decir, que pueden atravesar los distintos sistemas de significación. Bien, creo que esto está más o menos claro. Yo quisiera que me pregunten lo que no se entendió, lo que queda dudas. Si no, avanzamos un poquito más. ¿Avanzamos un poquito más? Vamos. Entonces,
una de los temas centrales que nosotros vamos a trabajar en lo que es la semiótica tiene que ver con esta noción de unidad. ¿Cuál es la unidad dentro de un sistema semiótico? Esperen que pongo ahí. Y entonces, lo que va a tratar de pensar el autor es que el signo es una unidad, pero que no necesariamente, pero la unidad puede no ser un signo, ¿no? Y entonces compara entre distintos sistemas de significación. Es decir, por un lado está el sistema lingüístico, donde el signo lingüístico es la unidad, pero en el caso de, por ejemplo, ¿qué pasa con la música? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué es lo que dice que pasa con la música? O los distintos sistemas artísticos. Que no necesariamente está tan clara esa noción de unidad, ¿sí? Entonces, lo que va a tratar de pensar el autor es qué tipo de relaciones se dan entre los distintos sistemas de significación. Y habla básicamente de la relación de engendramiento, ¿sí? Es decir, que un sistema engendra al otro. Pensemos un poquito, por ejemplo, dice, se da entre, por ejemplo, la lengua genera el sistema de escritura, ¿sí? El sistema de escritura es un sistema de significación. Esto que decíamos hace un rato. ¿Nos damos cuenta por qué la escritura es un sistema de significación? Yo acá, Porque ¿qué es lo que significa. tengo? Así, si lo miro así independientemente de la placa y todo lo demás. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos? Lo mismo que esto. Signos. Sí, pero antes de decir signos, ¿qué es lo que veo yo ahí? Letras. Letras, y para ir un poquito más para atrás, dibujitos, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Cómo nos decía la maestra? Que la O era redondita, ¿no? En verdad, las letras son trazos, ¿sí? Y ahí está la noción esta de significación. Trazos que significan, ¿sí? Es decir, cada uno de estos dibujitos, aunque nos cuesta esta idea de pensar las letras como, pero son dibujos, ¿sí? Cada uno de estos dibujos, ¿sí? Va a significar. Y por eso la lengua verbal engendra, ¿sí? Al sistema de escritura y a diferentes sistemas de escritura, ¿no? Es decir, como puede ser el sistema egipcio, el cuneiforme como el nuestro, ¿sí? Y dice, se da entre dos sistemas distintos y contemporáneos, pero de igual naturaleza. El segundo se construye a partir del primero y desempeña funciones específicas, ¿sí? Lo que yo hago con la escritura no lo puedo hacer en forma oral, ¿sí? Es decir, y además la idea esta de nosotros naturalmente hablamos, pero en cambio para escribir, ¿qué es lo que necesitamos? Aprender. Claro, es decir, todo un proceso de aprendizaje que se da básicamente en la escuela, de forma sistemática, etc. En cambio, hablamos, ¿sí? Bien, el otro sistema es el sistema de homología, ¿sí? Es decir, dice, correlación entre partes de dos sistemas semióticos instaurada en virtud de conexiones que realiza el sujeto, y no tiene límites, es decir, que esas relaciones se dan de diferente manera, ¿sí? Y el otro, que es el que le va a interesar especialmente, es el sistema de interpretancia. Porque dice, entre un sistema interpretante y un sistema interpretado, y la relación es siempre semiótica. Dice, ¿por qué? Porque la lengua es el interpretante de todos los otros sistemas semióticos. Dice, no, ningún sistema semiótico dispone de una lengua en la que se pueda categorizar e interpretar excepto en la lengua.
precisamente entonces, ¿por qué la lengua es el sistema semiótico por excelencia? Porque en verdad dice que posee, es el único modelo de un sistema que sea semiótico tanto en la estructura formal como en su funcionamiento. Dice que es un sistema semiótico y semántico al mismo tiempo. Y es por eso que entonces da cuenta de la especificidad de este sistema, ¿no? Bueno, ¿dónde se manifiesta esto que es semiótico? El hablar es siempre hablar de, ¿sí? Es producida y recibida en los mismos valores de referencia por los individuos, y es la única actualización de la comunicación intersubjetiva, es decir, que en verdad me permite interactuar con el otro, ¿sí? Este lugar privilegiado de la lengua es de matriz semiótica, y precisamente es el interpretante de los otros sistemas porque es semiótico y semántico al mismo tiempo, tiene esa doble significancia, ¿sí? A ver acá. Acá está. Entonces, para finalizar, lo que trata de pensar es que en verdad todos los otros sistemas semióticos de alguna manera se tienen que remitir al sistema de la lengua. ¿Por qué? Porque en verdad el sistema de la lengua interpreta, ¿sí? Decodifica, ¿sí? a el resto de los sistemas de significación. ¿Se entiende esto un poquito más? Sí. ¿Sí? Hola Silvana, creo que no te había visto antes. No, me costó conectarme, profe. Buenísimo, Disculpe. bienvenida entonces. Muchas gracias. Bien, la idea es esa, es ir pensando estas categorías, no sé si se quedó claro, si necesitan alguna indicación más sobre el texto, si se les ocurren preguntas. Pensemos, por ejemplo, yo vi que ya empezaron a trabajar bastante con lo de Capusotto, pero ahí aparecen múltiples sistemas de significación, ¿no? Al mismo tiempo, porque en verdad, después eso lo vamos a ver también, la semiosis es ilimitada, ¿sí? Es decir, que nosotros en nuestras clases lo que hacemos es como, de alguna manera, ir recortando distintos sistemas de significación, pero el proceso de semiosis es múltiple, ¿sí? Incluso hoy por hoy se habla de multimodalidad, es decir, porque nosotros en ese proceso de interpretación estamos otorgando sentido a varios sistemas semióticos al mismo tiempo. ¿Se entiende esto? Vamos de nuevo. A ver, nosotros en la materia, por una cuestión, podríamos decir, didáctica, pedagógica, de enseñanza, separamos los sistemas, ¿no? Decimos, bueno, por un lado está el sistema lingüístico, por otro lado lo audiovisual, por otro lado decíamos que estaba, no sé, por ejemplo, el sistema de la moda, etc. Pero lo hacemos por una cuestión de tipo pedagógica, ¿sí? Es decir, en la naturaleza se dan todos juntos los sistemas de significación, y nosotros vamos leyendo simultáneamente todos esos sistemas al mismo tiempo, ¿sí? Ustedes en O sea, este momento... A ver, es dale. como que lo vamos haciendo naturalmente. En verdad forma parte de nuestro proceso de entender el mundo, ¿no? Esto de otorgarle sentido a lo que nos rodea. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esta idea? Ustedes en este momento no solamente me están escuchando a mí, ¿sí? En este proceso de significación. No solamente me están escuchando, me están viendo parte de mi casa,
y además están viendo al resto de los compañeros. Todo eso hace al sentido de esta situación, ¿sí? Y además está absolutamente mediada, ¿sí? Está mediada desde, bueno, esto de los cuadraditos del Zoom es increíble. Vieron que estamos todos como en ventanitas, nada, que es incluso, nada, yo en lo personal he usado, por ejemplo, el Skype anteriormente, pero nunca antes había usado este sistema donde tenemos a varias personas al mismo tiempo, ¿sí? Es todo un proceso de resignificación, ¿no? A ver. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Dale, Natalia. La relación de interpretancia, ¿tiene Sí. que ver con esto del significado, significante, digo, con lo arbitrario del signo? Porque yo me fui para ese lado, pero no sé si lo En entendí. verdad, la hipótesis que plantea el autor es que la lengua tiene un estatuto diferente a los otros sistemas de significación. ¿Por qué tiene un estatuto diferente? Porque es el que interpreta a los otros sistemas de significación, ¿sí? Él te va a decir que en verdad una pintura, vos para hablar, vos podés hablar de la pintura, ¿sí? Es decir, que eso que sería un sistema icónico lo traducís lo interpretás a partir del sistema lingüístico. Y el sistema lingüístico en esta teoría está basada por unidades que son arbitrarias, esto que vos estás diciendo, ¿sí? Es decir, que en esta teoría el sistema de signos está conformada por unidades arbitrarias, que son los signos, ¿sí? Lo que es interesante, que esto también lo plantea Benveniste al principio del artículo, es que dice que casi al mismo tiempo, ¿sí? Y en espacios distintos, y no había internet, no había, sino que había como un espíritu de época, había pensadores que estaban trabajando sobre estas cuestiones, ¿sí? Por un lado, toda esta vertiente europea, ¿no? Que decimos que es la vertiente francesa, bueno, la de Saussure, que en verdad Saussure es suizo, pero en verdad sería toda la corriente europea que trabaja sobre, y específicamente trabaja más sobre el sistema lingüístico, a diferencia de Peirce, porque dice tanto Peirce como Saussure, ¿sí? Que serían como los dos representantes máximos, o por lo menos muy importantes, de estas cuestiones, al mismo tiempo que es al principio del siglo XX, en espacios distintos, porque Peirce está en Estados Unidos y Saussure en Suiza, en Europa, están pensando cosas similares, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es esto de la significación? ¿Sí? ¿Cómo le otorgo sentido a todo lo que me rodea? ¿Sí? Que esa es nuestra materia, es decir, eso sería como la clave de estas materias, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las explicaciones acerca del sentido que se han dado en distintos momentos de la historia, ¿no? De la historia de la reflexión sobre el significado. ¿Se entiende? Sí. Pero esa significación que uno le da tiene que ver con un contexto histórico donde uno, digamos, le toca transitar. Por eso es como cadena de significantes, digamos. Como... Bueno, en el caso de Peirce va a incluir ese tercer elemento, ¿no? En el caso de Saussure va a hablar de un signo lingüístico arbitrario. Y ahí va a haber una de las diferencias, y ahí radica una de las diferencias más importantes, ¿no? Es decir, para Saussure el signo tiene dos elementos, un significado y un significante. En cambio, para Peirce
el signo es triádico, tiene 3 elementos, ¿sí? Y ahí aparece el interpretante, es decir, el que le otorga sentido a ese signo, ¿sí? Bueno, eso va a ser materia de nuestro análisis y de nuestro estudio a lo largo de la cursada, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa que la lengua sea inmanente? Es decir, que no tenga relación con otros sistemas. ¿O qué significa que la lengua sea un sistema vinculado a otros sistemas? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, de eso más o menos es como una aproximación para aquellos que leyeron, que lo tengan un poquito más claro, y los que no lo leyeron, hacerle como una guía, qué cosas hay que tener en cuenta en este artículo, ¿sí? Después me parece que los otros artículos eran más sencillos. A ver, vamos a ver. Teníamos el de Eco, que es un texto muy sencillo. ¿Qué le pasa a Eco? Al señor Sigma. ¿Se acuerdan? Y sí, tiene todo que transmitir y se encuentra con un montón de obstáculos para transmitir eso que le pasa. Se hace preguntas sobre la forma que transmite Sigma a ese médico y todas las preguntas que se hacen son en torno a esa transmisión de lo que le pasa. Ahí está. La interpretación que se le da, todo eso. Ahí está, porque lo que en verdad en el problema, bueno, primero pone un señor que se llama Sigma, que ya es absolutamente, nos interpela, ¿no? Es decir, bueno, Sigma, se llama Sigma. Bueno. Y no solamente eso, dice que en verdad, ¿qué le pasa a Sigma? Tiene un dolor de panza. Tiene un dolor de panza. Pero antes de llamarlo dolor de panza, y ahí está el proceso de significación, dice, en verdad le ocurre algo, ¿sí? Es lo fenoménico, ¿sí? Claro. Y él lo nombra como dolor de panza, y cuando lo nombra, ¿qué es lo que hace? Lo califica. Lo califica y lo culturaliza, ¿sí? Claro. Entonces, eso es lo que, ese fenómeno está pensando a partir de esta historia, pero en verdad, cómo al evento, al fenómeno, cuando lo nombramos, lo significamos. De eso vamos a trabajar a lo largo del curso, ¿no? Y no habla nada más que del discurso oral, sino que también habla de todo un montón de cosas, la placa con la dirección, cómo transmite al taxista la dirección. En realidad habla de un montón de signos y de indicios, signos, utiliza todas esas palabras. Tal cual. Y bueno, una de las cuestiones, no sé, lo tomo en relación a lo que nos está pasando porque es muy claro para pensar estas cuestiones de significado. En verdad, a partir de la pandemia, ¿qué es lo que pasó? Se alteraron los sistemas de significación, ¿no? Es decir, toda esa realidad que nosotros teníamos de alguna manera, pensar, con la irrupción de este virus, que encima es una incógnita, porque nadie sabe de qué se trata, etcétera, etcétera, bueno, se alteraron múltiples sistemas de significación, ¿no? Esto desde lo relacional, desde la manera de comunicarme, desde, no sé, el cumpleaños, ¿sí? Todos hemos tenido un cumpleaños, no sé, algo similar a un cumpleaños, pero que no tenía nada que ver con un cumpleaños. Es decir, si a vos te decía hace, no sé, un año atrás, lo del salvo que estuvieras en el exterior, o no sé, en un lugar muy lejano, pero no se te ocurría hacer, ¿se entiende? Bueno, a eso trata de pensar, o por lo menos trata de pensar este autor, ¿sí? Es decir, trata de ver, bueno, cómo cuando nombro estoy culturalizando, ¿no es cierto? Le estoy dando significado, podría ser psicosocial, ¿no? A eso Habla del contexto más que nada, tipo el contexto alrededor de la palabra. Claro, entonces, y habla de otra cosa que también es muy interesante, cómo nosotros a lo largo de nuestro día vamos
descifrando e interpretando múltiples sistemas de significación. ¿Sí? Pensemos desde que nos levantamos hasta que llegamos al aula virtual. ¿Cuáles podrían haber sido esos sistemas de significación que estuve en este término? Sería decodificando. A ver, pensemos. Entrar a la página, buscar el link, Por ejemplo, ¿y ingresar por qué por vos decís que esos son sistemas de significación que estuviste decodificando? Está porque muy me bien lo que llevan a decís. la clase, por así decirlo. A Me, ver, ¿cómo? me llevan al contexto de que yo estoy en una clase virtual y tengo que entrar a un link, entrar a una aplicación, hablar y por audio y vernos por cámara. Bien, Todo eso me lleva al contexto de que estoy en una clase virtual, que hay una pandemia y que no puedo ir presencial a la universidad. bien. Es decir, entonces, que para tomar clase en este contexto, vos tuviste que leer, ojo acá, es decir, leer cómo otorgar significado. ¿Se entiende? Y estamos en forma permanente leyendo distintos sistemas de significación. En este caso concreto, ¿Guadalupe hablaba? Luciana, Ah, Luciana. En el caso concreto que nos decía Luciana, en verdad, ¿qué fue lo que fui haciendo? Fui descifrando, interpretando, ¿sí? Bueno, qué palabras de determinada manera forman un link, ¿sí? Todo eso es conocimiento que yo tengo, aunque le parezca mentira a todos, ¿no? Porque en verdad forma parte de la inteligibilidad, ¿sí? Que hago en forma permanente. ¿Se entiende, Luciana? sí, Buenísimo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. No sé si le surgen dudas, preguntas, algún aporte. Después hay otro tema que plantea ahí Sigma, que también lo podemos pensar en relación a todo esto que nos está pasando, ¿no? Es decir, dice, en verdad, bueno, él consigue ir al médico, etcétera, y en verdad, ¿qué era lo que su dolor de estómago, qué era lo que tenía? ¿Qué era lo que le había pasado a Sigma? Había tomado mucho alcohol. Claro, tenía resaca, en verdad. Nosotros tenía resaca. Entonces, claro, ¿qué era lo que le decía el médico? ¿Qué es lo que te dice el médico? Que si no querés repetir la situación, te tenés que cuidar en el consumo del alcohol, de las comidas, etc. Pero él le puede otorgar otro sentido. Bueno, a mí no me interesa estar toda la vida, no sé, pesando la comida y controlándome en lo que tengo que tomar. Entonces le da otra significación a eso que dice el médico. Y además, el otro tema que también es interesantísimo para pensar es, bueno, ¿por qué fue al médico? Ojo con lo que me van a responder. ¿Por qué fue al médico cuando le dolía la panza? porque él no puede interpretar los dolores que tiene, porque no sabe, no tiene conocimiento. Bueno, pero ¿y por qué elige al médico? Y no elige, no sé, al chamán, o a la curandera, o al brujo. Porque culturalmente es lo que hacemos cuando nos sentimos mal. Bien. ¿Y qué es lo que tiene el médico que de alguna manera legitima su discurso y que tenés que hacer tal y cual cosa? Un título, Conocimiento. estudió. Bueno, Estudió ahí por ahí. está. Pero todas esas cuestiones hacen que forman parte del sistema de significación, ¿sí? Es decir, si estuviéramos en otra cultura, es probable que hubiera acudido a otro actor social, ¿sí? ¿Por qué no a un brujo, o a una curandera, o a, no sé, al chamán, o al sabio del pueblo, ¿sí? Es decir,
que la asignación de sentido es múltiple. ¿Se entiende esto? Va más allá de un sistema, de un solo sistema, y además está muy atravesado cultural y socialmente, ¿no? Nosotros en materias como esta, lo que hacemos, porque tenemos muy naturalizados ciertos sentidos, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos en materias como esta es precisamente tratar de hacer el proceso inverso, desnaturalizar los sentidos, ¿sí? De eso algo habíamos hablado también. Bien, ¿se va entendiendo esto un poquito más? Sí. Bueno, les cuento el próximo capítulo, así los entusiasmo para que sigan las lecturas. La idea es trabajar de esta manera, ¿no? Es decir, yo voy colgando materiales, ya sea tanto escritos, videitos, PowerPoint, etcétera, y la idea es que de acuerdo al tiempo y modo que tenga cada uno, los espacios, sé que el tema de la virtualidad es complicado por, no sé, por las conexiones, por los dispositivos con los que uno cuenta. Bueno, la idea de esta cursada es que sea lo más accesible posible, ¿sí? Por lo tanto, los materiales están dispuestos, estamos grabando este espacio para que aquellos compañeros y compañeras que no pudieron estar también puedan escucharlo. Y para el próximo encuentro vamos a trabajar con un autor que plantea precisamente cómo puedo ordenar las distintas estudios sobre el lenguaje en relación a dos grandes ejes, ¿sí? El autor se llama Parrett, es una conferencia que dio hace muchos años en la UBA, pero que la retomamos porque es muy clara la manera en que señala cómo se pueden ordenar las distintas teorías lingüísticas. Bueno, de eso se trata lo que viene, ¿sí? No sé si tienen dudas, preguntas, algo. No. Nada. ¿Se va entendiendo la dinámica del curso? ¿Cómo vamos avanzando? Necesitamos que ustedes vayan leyendo y avanzando en las lecturas, ¿sí? Con el ritmo que puedan y que tengan. Precisamente esas son las ventajas que tiene la virtualidad. La virtualidad tiene la ventaja esa, ¿no? Que uno puede como armar la clase en el momento que quiere, qué sé yo, pero tiene la desventaja que es una autorregulación, y entonces ahí es donde se complica el asunto. Si no soy muy riguroso, se me complica, ¿sí? Pero bueno, esto está diseñado para que se pueda ir pensando de distintas maneras, ¿sí? Sí. Y por supuesto a disposición en los distintos espacios, en los foros, después tenemos el espacio ese para, como un chat que hay en la plataforma, así que nada. Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, cerramos por acá y nos vemos, recuerden, el próximo martes 10:30. Bueno, profe, Listo, profe. gracias. Gracias. No, gracias a ustedes Gracias. por la escucha atenta y por estar acá acompañando este espacio. Bueno, seguimos en Gracias. contacto. hasta luego, que estén bien. Chao. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Profe, Sí. hola, ¿qué tal?